El pueblo de San Jerónimo de las Cruces aparecía en muy pocos mapas. Era uno de esos lugares olvidados entre montañas, donde la niebla permanecía hasta bien entrada la mañana y las campanas de la iglesia marcaban el ritmo de la vida de todos sus habitantes. Durante generaciones había vivido allí unas 400 personas, entre campesinos, ganaderos, viudas, niños, gente sencilla, y todos compartían una misma tradición. Nadie debía acercarse a la cueva de los lamentos. La entrada se encontraba a varios kilómetros al norte del pueblo, oculta entre paredes de roca negra. No había cruces en aquel lugar, ni imágenes de santos, ni siquiera pájaros. Los ancianos contaban que mucho antes de la llegada de los españoles ya existían historias sobre algo que dormía bajo la montaña. Los sacerdotes que llegaron siglos después simplemente adoptaron la leyenda y decían que allí estaba encerrado un demonio, uno tan antiguo que ni siquiera aparecía en las escrituras, uno cuyo nombre había sido borrado por la misericordia divina. Y durante siglos aquello bastó para mantener alejados a los curiosos, hasta que llegó el padre Esteban. Tenía 37 años, era un hombre culto, había estudiado teología en seminarios importantes, conocía latín, griego y hebreo. Cuando escuchó las supersticiones del pueblo, simplemente sonrió. No existen lugares malditos, dijo una tarde, solo lugares donde las personas depositan su miedo. Los ancianos intercambiaron miradas. Nadie le discutió, pero tampoco parecieron convencidos. Las primeras semanas transcurrieron con normalidad. Hubo misiones, confesiones, bautizos, funerales, hasta que comenzaron los sueños. Al principio fueron insignificantes. Veía una cueva, nada más, una apertura oscura en medio de una montaña, y después empezó a escuchar voces, miles de voces, todas susurrando la misma frase: ven y escucha. Cada noche las voces eran más fuertes, más cercanas, más numerosas. Despertaba cubierto de sudor, con las sábanas empapadas. Rezaba y leía las escrituras. Ayunaba. Nada funcionaba. Las voces continuaban llamándolo. Ven y escucha. Tras 2 meses decidió investigar. Una mañana tomó una linterna y caminó hacia la montaña. Los habitantes del pueblo intentaron detenerlo, especialmente una anciana llamada Catalina. Tenía más de 90 años. Su rostro parecía una corteza de árbol. Cuando lo vio partir comenzó a llorar. Padre, por favor, no se preocupe, no entre, solo voy a inspeccionarla. La mujer negó lentamente. Ellos también dijeron eso. ¿Quiénes? Catalina bajó la mirada. Los otros sacerdotes. Esteban sintió un escalofrío. ¿Qué otros sacerdotes? La anciana no respondió. Simplemente hizo la señal de la cruz y se alejó. La caminata duró 3 horas. Finalmente llegó a la entrada. La caverna era enorme, mucho más de lo que imaginaba. Parecía una herida abierta en la montaña, una boca esperando devorar el mundo. El aire era extremadamente frío y había algo más, un sonido lejano, como miles de personas murmurando al mismo tiempo. Esteban avanzó. La oscuridad lo envolvió, las paredes parecían absorber la luz de su linterna. Después de varios minutos encontró algo inesperado. Encontró escalones tallados en la roca, altísimos, antiquísimos, descendían hacia las profundidades. Sintió miedo, por primera vez sintió verdadero miedo, pero siguió caminando. Los escalones continuaban y continuaban, como si descendieran al centro mismo de la tierra, hasta que finalmente llegaron a una enorme cámara subterránea, y allí encontró la iglesia. No era una ruina ni restos arqueológicos, era una iglesia completa, perfectamente conservada, oculta bajo la montaña. Su arquitectura parecía imposible. Las columnas parecían crecer como huesos gigantescos, las paredes estaban cubiertas por símbolos desconocidos y sobre el altar había una figura crucificada, pero aquello no era Cristo. Tenía demasiados brazos, demasiados ojos, demasiadas bocas. Esteban cayó de rodillas, sintió que algo dentro de su mente intentaba romperse y entonces escuchó una voz. No provenía de ningún lugar concreto, parecía surgir de todas partes. Has venido a escuchar. ¿Quién eres? La voz respondió. Soy el primer testigo. El sacerdote sintió que la sangre abandonaba su rostro. ¿Qué significa eso? La oscuridad comenzó a moverse. Miles de figuras aparecieron entre sombras, personas, sacerdotes, monjes, peregrinos, todos inmóviles, observando. Todos estaban muertos y Esteban reconoció algunas sotanas,
Algunos pertenecían a épocas modernas, otras parecían tener siglos de antigüedad. ¿Qué son? Escucharon. ¿Escucharon qué? La verdad. Entonces las paredes comenzaron a cambiar. Los símbolos se transformaron en imágenes, visiones, mundos, estrellas, civilizaciones enteras y entre ellas una figura gigantesca, inconcebiblemente gigantesca, un ser que observaba la creación desde fuera de la realidad. No era un demonio ni un ángel, era algo anterior a ambos conceptos, algo que había existido antes de cualquier religión, antes de cualquier lenguaje, antes de cualquier pensamiento. La voz habló nuevamente. Los hombres creen que conocen a Dios, pero solo conocen la parte de la historia que pudieron soportar. Y entonces Esteban comenzó a llorar porque su mente simplemente estaba colapsando. La creación fue más terrible de lo que imaginan. Las visiones continuaron. Vio mundos destruidos, universos extinguidos, civilizaciones enteras borradas como polvo y comprendió algo horrible. Aquella entidad no odiaba, ni amaba, ni juzgaba, simplemente observaba, como un ser humano observa hormigas. La voz volvió a resonar. Los primeros profetas vieron fragmentos de esto y ocultaron gran parte de lo que descubrieron. ¡No! Gritó Esteban, porque sabían que la humanidad jamás podía soportarlo. Las sombras comenzaron a acercarse, miles de ojos muertos observaban al sacerdote, miles de bocas susurraban, escucha, escucha, escucha. Esteban gritó, pero el conocimiento ya estaba dentro de su mente, no podía detenerlo, vio cosas que ningún ser humano debía ver y cuando finalmente despertó, se encontró nuevamente en la entrada de la caverna. Era de noche, su ropa estaba cubierta de tierra, sus manos sangraban y tenía algo apretado contra el pecho. Era un libro, encuadernado con una piel desconocida, escrito en un idioma imposible. Regresó al pueblo. Nadie volvió a reconocerlo. Había envejecido décadas en una sola noche. Su cabello se había vuelto completamente blanco, sus ojos parecían vacíos. Durante semanas permaneció encerrado en la iglesia traduciendo el libro, escribiendo, llorando, rezando y riendo. A veces, todo al mismo tiempo. Finalmente, anunció que daría un sermón especial. Todo el pueblo acudió. La iglesia estaba llena, niños, ancianos, familias enteras. El padre subió al púlpito, abrió el Evangelio y comenzó a leer. Nadie supo jamás qué palabras pronunció, porque ninguno de los presentes sobrevivió con la cordura intacta. Algunos se arrancaron los ojos, otros huyeron hacia las montañas, algunos murieron de inmediato, otros siguieron escuchando hasta el amanecer. Cuando las autoridades llegaron días después, encontraron la iglesia vacía, sin cuerpos ni sangre. No había señales de lucha, solo encontraron una frase escrita cientos de veces sobre las paredes, en puertas, bancos, en el altar, incluso en el campanario. La misma frase repetida una y otra vez. La misericordia de Dios no consiste en mostrarnos la verdad. Y bajo la montaña, en la oscuridad eterna de la caverna, miles de voces siguieron susurrando, esperando, escuchando, llamando al próximo creyente que quisiera saber de más. Que quisiera saber de más.